Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 27 de noviembre del año 2023. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular, en donde quiera que usted se encuentre, con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su teléfono celular. Y si entra en éxitos107.com, pues además de escucharnos, nos puede ver. Acuso el saludo de... muchos nos están saludando desde temprano. José Palma, desde El Tigre, en el estado Anzoátegui. Henry Moreno Hernández nos saluda desde Atlanta. José de Villa, desde Maracaibo. María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee, a -2 grados de temperatura. Juan Bautista González en Caracas, El Nava también en Caracas. A 31 años de la segunda intentona de golpe en Venezuela, eso hay que recordarlo. Carlos Cuevas está en Filadelfia, Jesús Grajirena está en Caricuao, en Caracas. María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, doña María Alicia. Maximiliano Rosales en Mérida, pero en la Mérida yucateca, allá en México. Pepita Samper en Houston. Se me saltó Magali Hernández en Dublín. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Cristian Hernández en Pereira, Colombia. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Miguel Colmenares en Melbourne. Iris Mendoza en La Serena, Chile. Le gustó la recomendación de Gonzalo Grau y la clave secreta, qué bueno. Ani Galvis, Mimón y Ani están en Bogotá, Edgar Bravo en Madrid. Hoy cubierta de neblina y mucho frío. Bien, gracias a todos pues por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, tengan todos. Buenos días, Laura, que vino hoy de azul y lentes blancos. Y Carlos, que también nos está acompañando aquí. Buenos días. Y buenos días a todos los que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Laura, la de los lentes azules. Blancos, negros. Blancos. En la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz comienzo de semana. María Sofía Rodríguez en Madrid está encargada de la producción informativa. Buenos días, María Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 27 de noviembre, es el día de la Medalla Milagrosa. Esta es una advocación mariana, cuya primera aparición tuvo lugar el 27 de noviembre de 1830, ante Catalina Labour, religiosa de las Hijas de la Caridad en París. Es también el día de San Acacio Mártir y de San Acario de Noyon, San Barlán Mártir, San Basileo, obispo, San Eusicio y San Facundo. Bueno, los Facundos y Facundas felicitados en el día de hoy. Al reparar en el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos que la luna llena, el plenilunio, ocurrió a las 4:16 de la mañana. Hoy, pues, es el día de la luna llena. Y es bueno seguir aquí algunas observaciones. La luna llena es la culminación del ciclo lunar.
es el punto más alto. Dice, tiempo para recolectar, momento de la culminación, maduración y recolección de resultados. Con la luna llena crece la parte más impulsiva del ser humano. Se despierta el lado más instintivo. El cuerpo está predispuesto a retener líquidos. Es recomendable tener moderación con las comidas y las emociones porque se encuentran a flor de piel. Atención con eso. Es el día de los lunáticos, pues. Y esa luna llena nos ha tocado nada menos que con la luna en Géminis. A partir de hoy, pues ya empezará a menguar en Géminis, que es luna de comunicación y difusión de ideas. Luna llena en Géminis, Sol en Sagitario este lunes 27 de noviembre del año 2023. Hoy es el Cyber Monday. Es una celebración que se lleva a cabo el lunes siguiente del Día de Acción de Gracias. Es el día más esperado del año para compras y descuentos por Internet a nivel mundial. Es el Día Nacional del Comercio y los Servicios en Venezuela. Es el Día de la Aviación Militar Nacional Bolivariana, obviamente también en Venezuela. Y en España se celebra en el día de hoy el Día del Maestro. Nuestra agenda para este lunes 27 de noviembre, vamos a comenzar hablando del conflicto en el Medio Oriente. Naciones Unidas confirmó en su informe diario del conflicto que la tregua se ha respetado en los 3 días que lleva en vigor, sin combates ni bombardeos, lo que ha permitido aumentar la ayuda humanitaria, aunque reportó la muerte de un palestino en Gaza en el día de ayer en un incidente con el ejército israelí, mientras otros 7 fueron asesinados en Cisjordania. Esto lo vamos a abordar, toda la situación general del conflicto en Gaza, con Kevin Ari Levin en Buenos Aires. En Caracas vamos a conversar con Andrés Rojas Jiménez, el editor de Petroguía. El petróleo cae con fuerza ante la fragmentación de la OPEP y el anuncio de tregua en el Medio Oriente. El precio del petróleo retoma la senda de las caídas después de 3 jornadas de cierto alivio para los futuros de crudo. Siguiendo en Caracas, vamos a conversar con Rocío San Miguel, abogada, directora de la ONG Control Ciudadano. Entender el conflicto territorial entre Venezuela y Guyana es complejo por los diversos factores que lo involucran. Desde el punto de vista histórico, geográfico, jurídico, diplomático y de seguridad y defensa, la vía para resolverlo parece clara: el juicio en la Corte Internacional de Justicia, pero intereses políticos internos pudieran condicionar las decisiones del Estado en torno a la defensa de este espacio y el referéndum convocado por Nicolás Maduro, que será ya el próximo domingo. En Caracas también vamos a conversar con Magali Huggins, psicólogo social, criminóloga. El 25 de noviembre pasado se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Cómo va esto en Venezuela? No solo la violencia doméstica, sino también la violencia del Estado contra las mujeres, porque es bueno detenernos también en el caso de las presas políticas en Venezuela que han sido torturadas. En Quito vamos a conversar con el periodista Brian Espinosa. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa inició el pasado jueves la transición, su mandato para pasarlo al presidente entrante, el joven Daniel Noboa. Noboa designó ya a 16 ministros y dejó en el aire 4 carteras: Interior, Economía y Finanzas, Mujer y Derechos Humanos y Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Vamos a recibir a nuestra querida Daniela Padrón, la virtuosa violinista, quien prepara su tradicional Navidad celta. Esto lo va a hacer en el Ancient Spanish Monastery
en Miami Beach. Nuestro foro en la mañana de hoy, bloqueo de páginas informativas en Venezuela. Ha ocurrido recientemente con el portal de La Gran Aldea y pues prácticamente el proceso represivo del régimen venezolano ya no le deja respiro informativo de ninguna manera a los venezolanos. Esto lo vamos a tocar con César Batis, director del Pitazo, un portal, un medio que pues es veterano en esto de que lo estén cerrando y bloqueando, y con el periodista Luis Carlos Díaz, quien es experto en estos temas de la comunicación tecnológica. Esa pues será nuestra agenda para el día de hoy, lunes 27 de noviembre. ¿Qué ocurrió en este día en la historia? El 27 de noviembre de 1095, en el siglo XI, se inició formalmente la Primera Cruzada tras el llamado de auxilio del emperador bizantino Alejo I al Papa Urbano II en el concilio de Clermont en Francia, declarando la Guerra Santa contra los musulmanes y animando a los reyes, nobles y caballeros del continente a marchar hacia Tierra Santa, recuperar a Jerusalén y otros lugares de la cristiandad, terminando el sermón con la exclamación Deus vult, que significa Dios lo quiere. Esa primera cruzada comenzó con unos 60,000 hombres en armas, con la cruz al pecho, marchando hacia Tierra Santa. Hoy cumple años de fundada la ciudad de Cumaná. En la escuela me enseñaron que se le llamaba la primogénita del continente, la primera ciudad fundada en tierra firme. Eso ocurrió el 27 de noviembre del año 1515. Y en 1525 años después, en el extremo sur de América, Fernando de Magallanes cruza el estrecho que lleva su nombre. El 25 de noviembre de 1807, la familia real portuguesa y su corte de casi 15,000 personas abandonan Lisboa hacia su colonia de Brasil para escapar de las tropas invasoras napoleónicas. El 25 de noviembre de 1895 se fundó la Electricidad de Caracas, una empresa privada que hasta su estatización por parte de Hugo Chávez brindó luz a Caracas de manera continua. Después vinieron los apagones. El 25 de noviembre de 1895, el testamento del químico sueco Alfred Nobel establece la creación de el Premio Nobel. El 25 de noviembre de 1895, ese mismo día, murió Alexandre Dumas, el hijo, el autor de La Dama de las Camelias. El 25 de noviembre de 1947, Venezuela vota por la inclusión de Israel en la Organización de Naciones Unidas y establece relaciones diplomáticas con Israel. Hoy está cumpliendo 66 años Caroline Kennedy, la hija, la sobreviviente del presidente John Fitzgerald Kennedy y Jacqueline Onassis. Es diplomática y periodista. El 27 de noviembre de 1992, 31 años atrás, se produjo la segunda intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez, presidente constitucional. Y de aquellos barros vinieron estos lodos. A ver, el 27 de noviembre de 1942, hoy estaría cumpliendo 81 años, pero lamentablemente falleció a los 27, muy joven. Hablo de Jimi Hendrix. El 25 de noviembre de 1945, es decir, hoy está cumpliendo 78 años, nació el gran trompetista Randy Brecker. Junto con su hermano mayor Michael conformó una pareja de músicos de jazz rock extraordinario. Hubo un grupo llamado Dreams, donde la sección de metales eran Randy en la trompeta, Michael en el saxo tenor y nada menos que Barry Rogers
en el trombón. El baterista era Billy Cobb. Wow. Fue esposo de Eliane Elias y es el padre de Amelia Brecker. Y hoy está cumpliendo 71 años nuestro buen amigo Frank Quintero. Y a las 9:16 de la mañana hacemos contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias, feliz lunes y espero que hayan tenido un hermoso día de acción de gracias para muchos que pudieran compartir con su familia. Bueno, en nuestras oficinas sí recibimos llamadas de no buenas noticias porque obviamente un accidente es un trauma. Después que una persona tiene un accidente, se queda en shock, muchas veces termina en el hospital y eso fue lo que vimos en nuestras oficinas. Muchas personas con accidentes después de cena de acción de gracias, en la noche regresando a casa y hasta personas que lamentablemente fallecieron durante el fin de semana de acción de gracias. Por eso es que siempre tenemos el número de teléfono 24/7 para que en ese momento tan difícil que es pasar un accidente, usted tenga la información correcta, los abogados correctos. Ya he visto que en Google tenemos más de 5 estrellas de testimonios positivos. Ya le hemos mostrado los resultados de nuestras oficinas con los casos más grandes que hemos tenido y bueno, también con un servicio en español. También es importante recordar que solamente le da la ley 14 días para hacer un reclamo, así que vamos a decir que usted tuvo un accidente, ni que Dios lo quiere el jueves, ya estábamos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 5 días después del accidente, cuando solamente le da la ley 14 días para hacer un reclamo. 24/7. 24 horas, 7 días de la semana, los 365 días de la semana, no hay pausa. Por ello, anote usted este teléfono que en el momento que sea le van a atender. 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Hani, vamos a escuchar este testimonio de Ronier. Veníamos en un carro cuando fuimos impactados en la parte de atrás. Bueno, la oficina de Hani Martínez, nos ayudó en todo referente a lo que es la salud, el carro, o sea, nos colaboraron en muchas cosas, estuvieron pendientes a la hora de la situación de cómo nos sentíamos. De verdad que sí, nos sentimos muy complacidos con la atención que tuvimos por medio de Hani Martínez. Superó las expectativas mías, o sea, pensé que iba a ser menos. Podemos estabilizarnos nuevamente, queremos también mudarnos y bueno, hay muchas cosas que tenemos en planes. Fíjate, Hani, todos los testimonios tienen una constante, una característica. Hani superó nuestras expectativas. Aspirábamos a algo y ella logró mucho más para nosotros. ¿Cómo haces, Hani? Yo creo que lo más importante es que le enseñamos a las clientes cuáles son sus derechos. Muchas personas no saben que tienen derechos después de un accidente y eso es lo más triste como inmigrante. En el caso de ellos, por ejemplo, no tenían licencia, eran pasajeros en un vehículo, acababan de llegar a este país y lamentablemente no sabían qué hacer, pero gracias a que nos llamó a tiempo dentro de los 14 días, pudimos orientarle, pudimos ayudarle y no solamente eso, pudo obtener una compensación monetaria de $200,000 por su caso, siendo pasajero del auto. Mira, $200,000 como pasajero. Por ello, anote usted este número, por favor. 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. El teléfono de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes.
Muchísimas gracias, Hani. Bueno, esperamos las llamaditas. Recuerden que vamos a estar aquí el día entero para responderle todas sus preguntas. Así es, 24/7. Gracias, Hani. Gracias. El editorial con César Miguel Rondón. Una de las imágenes más feas, escabrosas, terribles, que hayamos tenido los venezolanos en televisión, nos despertó 31 años atrás, el 27 de noviembre del año 1992. 3 individuos aparecían en la pantalla. Uno, vestido de militar, estaba sentado frente a un escritorio y leía una especie de proclama. Otro, con cara de odiar a la humanidad, empezando por su señora madre, nos miraba armado, con mucho odio, al lente. El tercero fue el que se hizo más popular, porque empezaron a llamarlo el hombre de la franelita rosada. Era un gesto más salvaje que el anterior. Estaba visiblemente pasado de peso y cubría su cuerpo con una franelita rosada que le dejaba todo el abdomen, ombligo incluido afuera, y la metralleta de rigor. Se daban vueltas, era un loop, como decimos en televisión, que daba vueltas y vueltas en la pantalla del Canal 8, la pantalla del canal del Estado. Anunciaban un golpe de Estado, el segundo de ese año, contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez. Antes de llegar a poner ese video en la pantalla, habían asesinado a los custodios del Canal 8. Habían asesinado al vigilante, gentes desarmadas. Entre los héroes de la hazaña estaba el teniente Chacón. ¿Cómo que se me fue el nombre, afortunadamente, de la cabeza? A ver si me da alguna ayuda. Easy. Te voy a decir. Jesse, sí, Jesse. Ese fue el que comandó la gloriosa invasión del Canal 8. Asesinaron a todos y terminó rendido con el rostro contra el asfalto. Si el 4 de febrero hubo muertos, esa cifra se rebasó con creces el 27 de noviembre. Eran el coletazo que le quedaba a la subversión de Carlos Andrés Pérez. Recuerdo uno de los cabecillas, era un general de la aviación que terminó en Iquitos, en la selva amazónica peruana. El otro era un almirante de apellido Odreman. Este almirante luego fue nombrado por Hugo Chávez gobernador de Caracas, y cuando le hicieron la pregunta de a qué debía su fortuna, él me lo declaró a mí, de manera tal de que eso lo recuerdo, que como él era poeta, él había vendido libros. Y nunca se me olvidaron estos versos elocuentes. Soy soldado y poeta, sé blandir el sable y la lira. Frases del poeta Odreman. Y gracias a la venta de sus poemas, logró hacer fortuna que le permitió vivir. El único poeta que ha logrado tal hazaña. Eso me lo declaró a mí, en un programa de radio en aquel entonces. Fue un amanecer espantoso, terrible. Confiábamos en que después del 4 de febrero ya no tendríamos más amaneceres así. Y lo peor es que si una multitud irresponsable, siguiendo los pasos de una dirigencia más irresponsable aún, aplaudió el 4 de febrero, ese 27 de febrero lo aplaudieron aún más.
Y hoy estamos en esto. Como diría la periodista Mirta Rivero al cierre de su libro Los náufragos. ¿Cómo es que se llama? Ay, Dios, ¿qué me pasa hoy con la cabeza? El testimonio, en fin. ¿De qué se quejan? 9:27. Bien, vamos con las noticias más importantes para este inicio de semana, hoy lunes 27 de noviembre. Hamás ha liberado a un total de 39 mujeres y niños israelíes y a más de una docena de ciudadanos extranjeros, incluidos de Tailandia, Rusia y Filipinas, lo que eleva la cifra a más de 50 liberados. Mientras tanto, Israel ha liberado a unos 117 prisioneros hasta ahora. En el acuerdo de cese al fuego, Hamás había ofrecido liberar al menos a 50 rehenes israelíes de los alrededor de 240 rehenes secuestrados durante su ataque inicial del 7 de octubre en el sur de Israel, a cambio de unos 150 prisioneros palestinos. La tregua podría ampliarse. Ayer Hamás dijo que quiere continuar el alto al fuego como una manera de aumentar el número de personas liberadas de prisión. Israel ha dicho que ampliaría la pausa en los combates un día más por cada 10 rehenes adicionales liberados. Qatar y Estados Unidos también han respaldado una extensión como una forma de llevar más rehenes, incluidos los retenidos por otros grupos militantes, y más camiones de ayuda a Gaza. El precio del petróleo retoma la senda de las caídas después de 3 jornadas de cierto alivio para los futuros de crudo. El Brent, petróleo de referencia en Europa, está cayendo hasta 4% y ha llegado a perder los $80 por barril, aunque el cierre ha recortado sus caídas hasta el 0,95%. El West Texas, por su parte, ha llegado a corregir hasta 4% y pierde los $75. La división dentro de la OPEP Plus, la OPEP más Rusia y sus aliados, que se ha visto forzada a retrasar su reunión hasta el 30 de noviembre para tomar una medida conjunta que incluya más recortes, están dinamitando el sentimiento sobre el precio futuro del petróleo. Los Emiratos Árabes Unidos planean aprovechar la celebración de la cumbre climática COP28 el próximo jueves 30 para llegar a acuerdos sobre combustibles fósiles. Documentos filtrados a los que tuvo acceso la BBC mostraban planes para discutir las ventas de petróleo y gas con 15 países durante la conferencia y decirle a las naciones productoras de petróleo que no hay conflicto entre extraer petróleo y reducir el cambio climático. Por otra parte, se ha informado que el presidente Joe Biden no asistirá a la COP28. La ganadora de las primarias opositoras en Venezuela, María Corina Machado, afirmó en entrevista con el influencer y conferencista mexicano Daniel Javif que de llegar a la presidencia de la República buscaría un esquema para llevar el fenómeno de la inflación a una cifra lo más baja posible. Tras advertir que ya existe una dolarización de facto en Venezuela, dijo que entre las medidas a tomar por un eventual gobierno suyo a partir de 2024, no descarta la coexistencia entre la moneda nacional, el bolívar, con el dólar. Dijo: yo no descarto oficialmente la existencia de dos monedas, pero bajo un criterio de absoluta rigurosidad en el manejo del Banco Central, para que no haya emisión de moneda inorgánica que obstruya el valor de los ahorros de los venezolanos. Fin de la cita. Recalcó que la inflación es un robo directo en cualquier parte del mundo, en el que un gobernante le mete la mano en el bolsillo a los ciudadanos para quitarle el salario y sus ahorros, y de esa forma se desangra a la sociedad. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, dio marcha atrás en los planes de dolarizar la economía del país, habiendo dicho anteriormente que el cambio de moneda no era negociable. El cambio radical está impulsado por la necesidad de atraer aliados centristas en el Congreso, donde el partido de Javier Milei tiene una minoría de escaños para poder gobernar. También puede reflejar que los votantes lo eligieron no porque realmente creyeran en su programa económico, según escribió un experto en America's Quarterly,
sino porque encontraron insostenible el status quo. Javier Milei se encuentra en Washington para reunirse con funcionarios de la Casa Blanca, el Tesoro estadounidense y el Fondo Monetario Internacional, para explicar los planes económicos de su administración entrante. Cuando partió ayer hacia Estados Unidos, su enviada Diana Mondino visitó Brasil para invitar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva a la toma de posesión de Milei el próximo mes, reforzando el tono más complaciente de su equipo mientras se prepara para asumir el cargo. Elon Musk y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu recorrieron una ciudad del sur que fue escenario de algunos de los peores actos de violencia durante el ataque de Hamás del 7 de octubre. Una visita que se produce mientras aumenta el furor por el contenido antisemita en la plataforma de redes sociales X de Musk y el director ejecutivo de SpaceX, que es el hombre más rico del mundo, y ha negado ser racista después de respaldar una publicación antisemita que provocó la condena de la Casa Blanca y de grupos de derechos humanos. Esta puede ser la última semana del representante republicano de Long Island en Nueva York, George Santos, en el Congreso. El acusado parece pensar que sí. He hecho los cálculos una y otra vez y no se ve muy bien, dijo el propio Santos durante una charla de 3 horas en Spaces de la plataforma X. A principios de este mes, el Comité de Ética de la Cámara, el que preside Michael Guest, republicano por Mississippi, presentó una moción para expulsar a Santos, luego del informe condenatorio de su panel que acusó al legislador de robar en su propia campaña. Si bien no se ha programado una votación, parece inminente. Los representantes Robert García, demócrata por California, y Dan Goldman, demócrata por Nueva York, están planeando cada uno de forma independiente cómo apretar el gatillo a una medida procesal que obligaría a hacerlo en uno de 2 días legislativos. Santos, por su parte, se muestra desafiante. ¿Quieres expulsarme? Lo usaré como una insignia de honor. Seré el 6º congresista expulsado, dijo en Spaces un exultante George Santos. Canadá está buscando la manera de restablecer relaciones diplomáticas con la administración de Nicolás Maduro, por lo que anda alineándose con otras naciones aliadas, señala una nota de Bloomberg. El gobierno del primer ministro Justin Trudeau sancionó a Nicolás Maduro en 2017, antes de que muchos otros países del grupo de los 7, pero ahora se estarían preparando para abrir líneas de comunicación con Venezuela como parte de un nuevo enfoque pragmático de la diplomacia canadiense y un esfuerzo por interactuar con países que no tienen ideas afines. Se ha llegado a un acuerdo para enviar diplomáticos de menor nivel a Venezuela y viceversa, pero una decisión final sobre el restablecimiento de los vínculos dependerá de que el régimen venezolano cumpla su promesa de celebrar elecciones libres. La Cámara y el Senado vuelven a sesionar esta semana, iniciando un periodo de diciembre hasta Navidad y las elecciones de Año Nuevo. Y las vacaciones, de Año Nuevo. Durante las próximas semanas, los líderes del Congreso se centrarán en Israel, Ucrania, el proyecto de ley anual de autorización de defensa, FISA y otras cuestiones. Bien, a las 9:38 vamos a hacer contacto con Kevin Ari Levin. Él es experto en los temas del Medio Oriente. Vamos hasta Buenos Aires. Kevin, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hola. Hola, Kevin. Buenos días. Ahí sí. Ahí le escucho. ¿Qué tal, César Miguel? Kevin, a ver, hasta ahora se ha logrado una tregua, en efecto, por 4 días. Se ha respetado. ¿Y qué puede venir ahora? ¿Se prolongará la tregua? ¿Se continuará el intercambio de rehenes? Hay una expectativa de que esa tregua continúe. En primer lugar, hay actores dentro de la comunidad internacional que ven este cese al fuego como el comienzo del fin de la guerra. Eso no fue lo que plantearon los dirigentes israelíes hasta ahora, que ven necesario la liberación de rehenes para luego continuar
con la guerra, pero de todas formas el cese el fuego ha sido funcional en muchos frentes. En primer lugar, alivia la tensión hacia el gobierno de Netanyahu, que vienen tolerando críticas muy fuertes por parte de los familiares de los secuestrados, justificadamente porque entienden que su liberación no fue prioridad para el gobierno, y por otro lado también están los actores que están buscando a todo costo evitar una incursión iraní en la región. Y el cálculo es que la participación iraní en la guerra es más probable si se sostiene el nivel de tensión durante varios días. De manera tal de que esta tregua beneficia a no pocos, ¿verdad? En medio de un juego político tan complejo como el que se vive en el Medio Oriente. Sí, de hecho hubo críticas dentro de Israel con respecto a la tregua. Hay quienes, sobre todo en la extrema derecha del gobierno, y siempre tenemos que recordar que Netanyahu es la izquierda de su propio gobierno, hay quienes vieron en este cese al fuego una señal de debilidad que funcionaba para el beneficio de Hamás. Sin embargo, el grueso de la sociedad israelí sostiene como primera prioridad la liberación de rehenes y entiende que la tregua, si bien puede servir para extender la guerra y permitir a Hamás reagruparse, era un mal necesario en este contexto. Claro. Está la proclama, por ejemplo, dicha por Netanyahu: la guerra termina cuando borremos del mapa a Hamás. Pero eso, más allá de una proclama, luce muy, muy difícil. Entonces, ¿cuál sería el verdadero fin del conflicto? ¿Hasta dónde ha llegado ahora? Tiendo a pensar que el conflicto se va a terminar cuando haya suficiente presión internacional para que Israel desmovilice las tropas. Esto puede llegar a pasar por varios motivos. En este momento yo miraría tres factores principales. Uno es la presión que tiene Biden al interior de su propio partido. Recordemos que estamos a menos de un año de las elecciones y hay bases electorales demócratas y dirigentes, sobre todo dirigentes del ala joven del Partido Demócrata, que no están contentos con el apoyo estadounidense a la guerra. Lo segundo es la actitud egipcia, sobre todo cuando la guerra se desplace hacia el sur de la Franja de Gaza, y Egipto está muy, muy decidido a no permitir el ingreso de desplazados gazatíes. Y lo tercero es la cuestión iraní. Si Irán hace movimientos que dan a pensar un involucramiento directo iraní, entonces vamos a ver diplomacia a contrarreloj para evitar que esto tome una escalada regional más grande y que esto se convierta en una guerra entre Israel e Irán, que implique otro tipo de involucramiento de Estados Unidos. Yo creo que una combinación de esos tres factores van a llevar hacia el final de la guerra, a menos que dentro de Israel consideren en algún momento que sus objetivos fueron suficientemente cumplidos. Pero hoy no parece que Israel detenga la marcha de la guerra si no tiene presión externa. Ya. ¿Y no la tiene, a tu entender, Kevin? Hoy no la tiene. Hoy no la tiene de actores importantes. Saben que mediáticamente en muchas partes del mundo esta guerra está perdida, pero en tanto tenga apoyo estadounidense y el apoyo de su sociedad, que si bien desconfía del gobierno, hay un consenso absoluto en la sociedad israelí de la necesidad de esta guerra, entonces el gobierno puede dar marcha adelante. Y tenemos otro tema que me parece particularmente preocupante, que es una estructura de incentivos un tanto perversa. Netanyahu sabe que el día siguiente al fin de la guerra se viene el juicio político. Claro, claro. Y esto implica tal vez cierta motivación a una guerra prolongada. Ya. ¿Cuándo terminaría formalmente, según lo acordado, esta tregua, Kevin? Mañana, a la medianoche, a menos que haya algún tipo de extensión. Hoy se tendría que producir la última tanda de liberados de los primeros 50 secuestrados, que son todos menores de edad y mujeres. Hubo algunos secuestrados extra gracias a tratativas de otros países con Hamás, particularmente de ciudadanos tailandeses y alguno que otro ciudadano ruso que tiene doble ciudadanía. Pero esas son las únicas personas que fueron liberadas que no son ni menores de edad ni mujeres. Y de las mujeres que fueron liberadas, la mayoría son madres de niños que fueron liberados porque hubo un compromiso de no separar familias, que por cierto Hamás incumplió ayer, porque liberó a una niña de 9 años sin su madre. Y la excusa fue que no tenían el paradero de la madre, pero el testimonio de la niña es que hace 2 días antes de la liberación, madre e hija fueron separadas, con lo cual jamás debería saber dónde está la madre. Por supuesto. Kevin, muchísimas gracias por estos minutos
en la mañana de hoy? Por favor, un placer, César Miguel. Hasta luego. Kevin Ari Levin, sociólogo experto en temas de Israel y el Medio Oriente, nos habló desde Buenos Aires. 9:44 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:47. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Ellas son especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Temprano habíamos leído que el petróleo cae con fuerza ante la fragmentación de la OPEP y el anuncio de tregua en el Medio Oriente. ¿Qué está ocurriendo con los precios del petróleo? Vamos a Caracas, donde en la línea telefónica está el periodista Andrés Rojas Jiménez, el editor de Petroguía. Andrés, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días para ti, César Miguel, para tus oyentes y tu equipo de producción. Qué volátil, con qué rapidez reaccionan estos mercados petroleros. La entrevista anterior, Andrés, era sobre el conflicto en el Medio Oriente, cuánto puede o no durar la tregua, y terminaría mañana a la medianoche, pero ya, ¿qué impacto ha tenido estos 4 días de tregua en el precio del petróleo? ¿Por qué? Mira, César Miguel, hay enormes presiones, obviamente, para que la tregua se extienda y para que se le busque solventar, digamos, el conflicto y no tenga una escalada hacia otros países del Medio Oriente, tomando en cuenta que muchos de ellos son productores de petróleo. Recordemos que desde el punto de vista político estaba por firmarse un acuerdo entre Arabia Saudita, antes del ataque de Hamas, entre Arabia Saudita e Israel, que buscaría restablecer plenamente las relaciones entre los dos países, y estábamos hablando del principal productor. Entonces, en ese sentido, esto ha quedado como en stand-by frente a este hecho de Hamas, y al darse que todos lo queremos mundialmente, desde el punto de vista que haya una solución pronta, pero por lo menos en el problema puntual planteado en este caso, y que no tenga una escalada adicional. Entonces, bueno, eso indiscutiblemente que esa señal pacífica pues tiene su incidencia en el mercado petrolero. Pareciera que vemos como varios gobiernos de los países del Medio Oriente, entre ellos de Qatar, Emiratos Árabes, han jugado un rol fundamental en tratar de buscar que cesen los ataques, y en ese sentido esa es la señal que está viendo el mercado y permitiría pues una baja en el precio del petróleo. Ahora, en el caso específico, recordemos que no ha cesado el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia ha visto algo mermada su actividad petrolera, y va a ser clave cómo en estos días previos a la reunión que tiene la OPEP y este mecanismo de la OPEP Plus llegan a un acuerdo de si se sigue optando por unos recortes de producción o se paralizan, porque el cronograma indicaba unos recortes para evitar una caída. Creo que eso podría acelerarse de acuerdo a lo que hay en los distintos análisis. Si la caída es muy brusca,
o quizás se convoca una reunión extraordinaria de monitoreo para el mes de diciembre. Andrés, tiempo atrás, cuando había algún tipo de fluctuación, por leve que fuera, en los precios del petróleo, eso tenía un impacto directo en la economía venezolana. Éramos un país productor que estaba allí, digamos, en la brega, ¿no? Hoy por hoy, este tipo de fluctuaciones y de cambios, ¿de qué manera afectan a la economía venezolana? Absolutamente, César Miguel. Es decir, fíjate que, digamos, tomando en cuenta la flexibilización de las sanciones que se dio con la licencia general 44, un punto fundamental es que ya los nuevos despachos que está concretando PDVSA, o los que se están, ya de por sí los que venía haciendo Chevron, pero ya los que está concretando PDVSA de manera directa con empresas transnacionales, ya se hacen a precio de mercado. Entonces ya eso tiene una incidencia y en este momento, obviamente, en el interés de las cuentas de PDVSA y del propio gobierno venezolano está que el precio del petróleo no tenga una baja significativa, ¿no? Porque ya ese elemento de descuento cesó. Lo que pasa es que la producción está mermada y también está mermada las exportaciones, es decir, están en un techo que está entre los 700, los 650, 700, 800 mil barriles. Entonces aquí viene el otro factor, que es cómo se solventa la falta de diluyentes, cómo se solventan todos los problemas de cortes eléctricos que terminan siendo tan pesados como lo eran las sanciones. Ya. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Andrés Rojas Jiménez es el editor de Petro Guía. Nos habló desde Caracas, 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, un sospechoso ha sido arrestado por el tiroteo del sábado contra 3 estudiantes universitarios palestinos en Burlington, Vermont. Los estudiantes universitarios, todos de 20 años de edad, caminaban por una calle el sábado por la noche cuando fueron confrontados por un hombre blanco con una pistola que abrió fuego y les disparó a cada uno de ellos sin hablar antes de huir, dijo la policía. Un abogado de las familias de las víctimas dijo que cree que el tiroteo fue un crimen de odio, en parte porque 2 de los estudiantes llevaban sobre su cabeza kefiyes o pañuelos tradicionales palestinos. Se espera que el presunto pistolero, descrito como un hombre de 48 años de edad, blanco, sea procesado hoy ante los tribunales. Qué pena. Y lo peor es que eso no pareciera que va a detenerse, ¿no? Sí, es de ambas partes. Sí. Gracias, Flor Alicia. A las 9:56 leo lo siguiente. El próximo domingo tendremos el referendo consultivo sobre el Esequibo, que lleva adelante el régimen de Nicolás Maduro. Ha sido catalogado de absurdo, de inútil, extemporáneo, en fin. Y corre la voz de que no hay que abstenerse. ¿Para qué va a ir a usted a votar allí? Pero he escuchado una voz distinta. Rocío San Miguel, la destacada abogada, directora de la ONG Control Ciudadano, ha dicho lo siguiente. En lo individual, mi conciencia va a estar en paz votando el 3 de diciembre. Creo que para un venezolano no es una opción abstenerse. Mi voto va a ser sí, sí, no, no, no. Es decir, sí a las 2 primeras preguntas, no a las 3 restantes. ¿Por qué esta postura? ¿Qué te lleva a afirmar esto? Le pregunto directamente a Rocío San Miguel, quien está en la línea telefónica. Buenos días, Rocío. Buenos días, César Miguel. Gracias por la oportunidad.
Efectivamente, hemos expresado esta posición, pero que no es aislada. Personas como Ramón Guillermo Aveledo, Ramón Escobar León, el padre jesuita Arturo Peraza, rector de la UCAP, también se han manifestado públicamente en el deber de votar, de participar en este referéndum. Y algunos lo vamos a hacer en la convicción de que este es un tema fundamental que no puede pasar por debajo de la mesa y que hay una herramienta clave que podemos articular los ciudadanos, que es rechazar la manipulación que se está haciendo con este referéndum. Estamos convencidos que la abstención no es una opción, y así ha quedado demostrado en los procesos políticos venezolanos en el año 2005. Todo vacío que se deja es ocupado por el poder, y además es ocupado de una manera insultante para el pueblo. Yo he venido sosteniendo incluso que si el gobierno es irresponsable frente al planteamiento que está haciendo con este referéndum, el pueblo tiene que ser responsable, especialmente en soberanía. Y de allí que hemos propuesto una fórmula simple para que las personas puedan responder a un tema extremadamente complejo que está vertido en este referéndum, y de allí la consigna sí, sí, no, no, no. Fíjate que hay problemas constitucionales en este referéndum. Se nos consultan cosas que no admiten posición en contraria, como son las dos primeras preguntas. Si usted contesta no, no en las dos primeras preguntas, violaría la Constitución. Fíjate la gravedad de lo allí concernido. Y creo que demostraría soberbia una vez más abstenerse. No, yo no hago nada para convalidar lo que propone el régimen. Creo que eso es una posición muy simple. Hay una enorme fuerza comunicacional en la que está gastando recursos el gobierno para posicionar un tema e invisibilizar otros. Eso está claro. Ya no se habla de emergencia humanitaria, ya no se habla de los muertos venezolanos en el Darién, ya no se habla del problema del voto de los venezolanos en el exterior, de cosas que importan a los venezolanos. Bien, porque el gobierno controla el 70% del espectro comunicacional. Utilicemos la fuerza para posicionar el tema y explicarle a los venezolanos, darles una herramienta de participación. Estoy convencida que hay que participar para introducirse por las grietas en las enormes dificultades que tenemos los venezolanos por delante y convertir esto incluso en un movimiento de resistencia silente expresado a través de la votación. César. A ver, primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme a derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Respuesta, sí. Pregunta 2. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Respuesta, sí. Muy bien. Sí. Ajá. Vamos ahora con el trío de nos. 3. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? ¿Por qué votar no allí? Sí, correctamente. Hay que votar no porque el propio Acuerdo de Ginebra remite al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que encuentran las fórmulas de solución de controversia, la situación judicial, es decir, la posibilidad de ir a la Corte. Eso lo sabe muy poca gente porque es un tema técnico, y nosotros en el Acuerdo de Ginebra aceptamos como una de las vías de la solución de la controversia el arreglo judicial. Y el arreglo judicial es la vía más inteligente para resolver el problema Esequibo, porque nos permite, algo que no ha hecho el gobierno, pedir medidas provisionales para que cese el otorgamiento de concesiones
de explotación minera y petrolera en el territorio Esequibo. ¿Por qué no lo ha hecho el gobierno? Eso es la utilidad del arreglo judicial. Okay. Es la utilización más efectiva de mostrar los títulos jurídicos, los títulos históricos, los argumentos y las pruebas en un proceso que inexorablemente producirá sentencia y que será obligatoria para el Estado venezolano. Okay. De allí que hay que contestar no en la tercera pregunta. Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? ¿Por qué sugieres votar no? Porque allí hay una trampa, allí se hace una pregunta abierta prohibida en un referéndum. Allí dice oponerse por todos los medios, conforme al derecho internacional. Hay que decirle al pueblo venezolano que incluso el derecho internacional autoriza la guerra. El problema es que podríamos decir, sí, estamos dispuestos a ir a la guerra, pero yo no estoy dispuesta a ir a la guerra cuando al gobierno le dé la gana para sus propios intereses. Yeah. Yo, Rocío San Miguel, no estoy de acuerdo a ese modo irresponsable de actuar. Por eso hay que responder que no. Muy bien. Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? ¿Por qué votar no? Suena muy bonito, pero tiene el mismo problema que la pregunta anterior. Incluya, entre otros planes. ¿Cuáles son los otros planes que no me dicen? Es un cheque en blanco entregado a un gobierno que lo ha hecho muy mal en materia de delimitaciones fronterizas. De manera que yo no voy a entregar un cheque en blanco por un referéndum hacia algo que no sé cuál es el plan. Para hacer lo que dice allí taxativamente, no hace falta preguntarlo. El problema con esta pregunta es que incluye otros planes que no sabemos cuáles son. Por eso mi respuesta va a ser no. Muy bien. Rocío, te agradezco inmensamente estos minutos en esta mañana. Ha sido extraordinariamente clara, diáfana y muy puntual. Gracias de verdad. Gracias por la oportunidad, César Miguel. Aquí seguimos, vigilando este referéndum. Así es. Gracias a la doctora Rocío San Miguel. Ella es abogado y es la directora de la ONG Control Ciudadano. Nos habló desde Caracas. El reloj indica 10:05 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El pasado jueves 23, los portales, los medios de comunicación venezolanos por Internet, La Gran Aldea y Oriente 24 News, reportaron ataques informáticos contra sus sitios web. Alejandro Hernández, el director de La Gran Aldea, escribió: en estos momentos nuestro portal está sufriendo ataques que buscan silenciar el trabajo periodístico que desde La Gran Aldea llevamos a cabo. Eso lo escribió en la cuenta X. No es nuevo, no era novedad lo que ocurría el pasado jueves. Portales como El Pitazo, Armando Info, Efecto Cucuyo han sido víctimas de ataques y de bloqueos. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cuán efectivos son los bloqueos? Ya que mencioné a El Pitazo, que ha sido uno de los más bloqueados, hemos invitado para el foro de hoy a su director, aquí en Miami, César Batti. César, muy buenos días. Gracias por... Buenos días, César Miguel. Un gusto saludarte, a ti y a la audiencia. Gracias. Y completa nuestro foro en esta mañana un periodista experto en estos temas de la comunicación tecnológica, como lo es Luis Carlos Díaz, en este momento en Groesbeek, Países Bajos. ¿No es Groesbeek donde está? No te oigo, Laura. Si me hablas así no te puedo oír.
iba para Gouda, que allá lo dicen Jauda. Como el queso. Pero es como el queso. Muy bien. En todo caso, Luis Carlos, ¿llegaste a Gouda o a Jauda? Buenos días, buenas tardes. Sí, César Miguel, un abrazo gigantesco desde Jauda. Y bueno, este es un tema muy importante en Venezuela desde los primeros bloqueos que ocurrieron en el año 2010. Imagínate todo lo que hemos acumulado este tiempo. Muy bien. Vamos a comenzar con César Batis. Dada tu experiencia, ¿qué ocurrió el jueves pasado con la Gran Aldea y Oriente 24 News? Mira, el caso de la Gran Aldea, Oriente 24 News no lo conozco muy bien, pero el caso de la Gran Aldea, gracias a que pude conversar con Alejandro Hernández, no se trata de un bloqueo por la información. Repito que él me dio, no se trata de un bloqueo clásico como estos 62 que reporta B Sin Filtro, que lo reportó este año. Según IPIS, el año pasado hubo 40, pero bueno, son diferentes formas de medir. En el caso de la Gran Aldea creo que fue un ataque de denegación de servicio, pero lo curioso es que este ataque de denegación de servicio que nosotros, como el Pitazo, sufrimos uno igual que nos tumbó la página durante 17 horas y media en marzo del 2017. Este ataque de negación de servicio lo aplican porque bombardean a la página con ingresos y la página, para protegerse, bloquea los ingresos a esa página. Y estos ingresos lo hacen bots, lo hacen robots que están generando clips en esa página. No obstante, lo curioso del caso de la Gran Aldea es que ocurrió con dos notas. Una referida al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y otra referida al el empresario Gustavo Perdomo, vinculado a Raúl Gorrín, vinculado a Globovisión. Y digo que es muy curioso porque la denegación de servicios generalmente se realiza a toda la página, por lo cual sospecho que puede tratarse de algún virus que fue inoculado en la página y que pudo haber llegado a través de un link, una fotografía, etcétera. Cosa que también ocurre porque ya a nosotros en una oportunidad nos ocurrió y tuvimos que tumbar toda la página. Hablaba César Batis aquí en Miami, director del Pitazo. Luis Carlos, decías, esto comenzó en el año 2010, tenemos ya 13 años en esto. A ver, estamos en un momento donde la prensa escrita prácticamente no existe, la televisión está absolutamente mediatada y cosa parecida ocurre con también el mundo de la radiodifusión. Entonces, Internet y estos portales pasan a ser, no diría un refugio, pero sí la pequeña opción informativa para el venezolano. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de estos 10 años? Teniendo como culminación lo de la Gran Aldea el pasado jueves. Sí, César, tenemos tres modelos distintos de ataques. Uno podemos decir que es contra las páginas, otro contra los proveedores de servicio de Internet y otro contra las personas. Entonces, contra las páginas se trata de tumbar la página, hacer lo que César decía, un ataque de denegación de servicios, que es pedirle a la página 1.000.000 de veces en 5 minutos que abra, de manera que colapse y no le abra a nadie. Es como trancar una calle, es como colapsar una vía. La otra es con los proveedores de servicios, que significa obligar a CanTV, a Movistar, a Digitel, a todos los proveedores de Internet a que bloqueen una página. Eso solamente la hace inaccesible dentro de Venezuela. Eso ocurrió, por ejemplo, con El Carabobeño, es el medio venezolano que más recientemente ha recibido este tipo de bloqueo, pero decenas de medios tienen ya muchos años bloqueados en Venezuela para proveedores dentro del país. Y el tercer nivel, la tercera capa, es ir directamente contra la gente, que eso implica los allanamientos a los medios digitales, llevarse presos a periodistas, amenazarlos, amenazar a personas que producen contenidos en Internet o encarcelarlas, que lo que hace es inhibir que se genere ese tipo de contenido. Entonces Venezuela sufre los tres tipos de ataques y el paso de los años lo único que ha hecho es
que se convierten en ataques más sofisticados, ataques donde se persigue aún más, se filtra aún más la información y sobre todo además donde se obliga a los proveedores de internet privados a que obedezcan al Estado, porque si no, no pueden trabajar más en Venezuela. Y de los peores, pues por supuesto Movistar, que es una empresa española, telefónica, que tiene que obligatoriamente obedecer estas órdenes de Conatel. Ahora, todo esto tiene que ver con censura, todo esto tiene que ver con límites a la libertad de expresión. Si ya le queda poco espacio al venezolano para informarse de lo que está ocurriendo, cuando se dan estos ataques, estos incidentes, ¿cómo queda? Estos portales, ¿a cuán lejos llegan en el universo poblacional venezolano, César? Cuando hay una agresión de este tenor, ¿a cuántos venezolanos se les está afectando realmente? Mira, saberlo exactamente no es un cálculo muy fácil, pero te puedo decir, César Miguel, y le puedo decir a la audiencia, la primera vez que a nosotros nos bloquearon, que fue el 18 de septiembre del año 2017, nosotros el día anterior habíamos tenido, porque Maduro había anunciado el aumento de los salarios, habíamos tenido ese día un pico por primera vez, es decir, un medio que apenas estaba llegando a su a su tercer año de creación. Llegamos por primera vez a 100.000 usuarios únicos ese día 17. Al día siguiente reportamos, cuando ya después de sufrir el bloqueo, 11.000 usuarios únicos en todo el día. Y eso te da la idea del impacto de un bloqueo de este tipo. Porque, como lo decía Luis Carlos, cuando esa vez fue CanTV Movilnet y Digitel. Y por supuesto, los usuarios de CanTV Movilnet Digitel no podían ingresar al pitazo.com en ese momento. Por supuesto, esa gente que queda afectada. Claro, nosotros después de eso hemos tenido que valernos de múltiples herramientas. Y como nos gusta decir, cuando nos cierran la puerta, nos metemos por la ventana. Y si nos cierran la ventana, abrimos nuevas ventanas con un cincel y un martillo. Hemos tenido que buscar de forma innovadora, resiliente, alternativas para llegar la información. Pero, por supuesto, que se crean lo que IPI ha identificado como los desiertos informativos, y estos desiertos informativos impiden que muchas personas dentro de Venezuela se informen. Claro, uno busca y envía por redes sociales, pero nunca es la misma cantidad y calidad de información que se puede hacer a través de una página web. Algo me llama la atención. Los ataques a la libertad de expresión desde siempre venían desde lo más alto del poder y eran órdenes ejecutivas directas. Cierre tal medio, censure tal otro, ¿verdad? Pero poco a poco esto ha ido como bajando. Por ejemplo, el señor Cabello sabemos que no tiene mucha paciencia para lo que dicen los medios. Todavía tenemos fresca la demanda contra el Nacional, tal cual, y La Patilla. Y recientemente decidió demandar al Chigüire Bipolar porque el Chigüire Bipolar hizo un chiste muy bueno donde lo involucraban. Bien, Diosdado Cabello se molesta y procede con una demanda. Y el venezolano sabe quién es Diosdado Cabello. Pero ahora estamos hablando de unos personajes que no los conocemos. Gustavo Perdomo no es precisamente conocido por los taxistas en Venezuela, o el otro señor Jiménez. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Cómo pueden ser tan eficaces estas personas? ¿Cuál es tu impresión, Luis Carlos? Mira, ocurre una situación muy interesante y es que el costo de un ataque de denegación de servicio realmente es bajo. Puedes contratar ataques de ese estilo por $10, $20, $50, ni que decir a alguien que puede tener miles de dólares. Porque básicamente es tener unos bots, unas computadoras que automáticamente entran a tu página muchas veces hasta que la colapsan. Entonces, para un personaje de esto es muy sencillo hacer este tipo de ataques, o para sus oficinas de reputación, sus oficinas de comunicación. Lo que sí llama
llama la atención es cuando estas personas están tan vinculadas con el poder que es Conatel la que les hace el favor de bloquear la página. Eso pasó, por ejemplo, con mafias del hipódromo, con mafias asociadas a la compra con sobreprecio de generadores eléctricos, que fueron los primeros ataques hace más de una década, o la gente que tenía que ver con el tipo de cambio, cuando era la tasa de dólar negro. Entonces, ahí sí uno ve que hay gente en el poder que tiene cuotas de poder, en las que no hace falta que la orden venga de presidencia, basta que sea el amigo de un ministro, ¿sabes?, el amigo de un militar, y ya con eso el aparato completo de censura del Estado se activa contra algunas páginas. Ya. Para concluir, uno sospecha pues que esto va a continuar. ¿Qué medidas se toman? ¿Qué medidas pueden tomar los portales? El Pitazo en particular, o cuál medida podría tomar la Gran Aldea de la que hemos hablado en esta mañana. Le pregunto a César Batis. Sí, bueno, insisto que en el caso de la Gran Aldea es una denegación de servicio, partiendo de que sea una denegación de servicio, lo cual también sería muy curioso, repito, porque fue sobre 2 notas referidas a estos 2 personajes. En este caso hay sistemas de protección de las páginas, como el Cloudflare, que evita esta denegación de servicio. Nosotros, después que nos atacaron en marzo de 2017 por un reportaje sobre Tarek El Aissami y sus alianzas comerciales, políticas, aplicamos una protección y esas denegaciones de servicio no nos han afectado más. Lo que nos afecta es el bloqueo. Y frente al bloqueo, bueno, alternativas tenemos como las de utilizar mecanismos online, pero también offline, utilizar las redes sociales, tener una aplicación que es imbloqueable como la que tenemos en el Pitazo, y por supuesto otras alternativas tecnológicas que facilitan el acceso a la audiencia a la página del Pitazo. Es un asunto bastante complicado, ¿verdad? Que el impacto de algo como esto en el acceso a la información es muy grande, pero también es un impacto en el caso financiero, económico del Pitazo, porque han sido años, desde el año 2017, años perdidos de ingresos por publicidad programática, publicidad directa, y por supuesto todo lo que hemos tenido que invertir en horas hombres y en tecnología para superar el bloqueo. Muchísimas gracias a César Batis en Miami y a Luis Carlos Díaz en Jauda por habernos acompañado en el programa de hoy. Un abrazo inmenso, César Miguel, y esperemos siempre que los usuarios consigan métodos para circular la información. Por eso justamente las redes sociales son tan poderosas en Venezuela. Así es. Muchísimas gracias. El reloj indica 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:28 de la mañana. Como saben, nos estamos preparando para el segundo Congreso Latinoamericano sobre la gestión integral de Family Office, que se llevará a cabo el jueves 30 de noviembre y el 1 de diciembre aquí en la ciudad de Miami, en el Hotel Colonnade en Coral Gables. Para hablar de esto está el organizador, Sergio Parra Zaval, quien es el presidente de ILAEF. ILAEF es el Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares, capítulo Estados Unidos. Sergio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a usted, don César, por esta grata entrevista. ¿Qué estamos esperando para el próximo jueves y viernes aquí en Miami? Mira, don César, es un evento, es la segunda ocasión que se hace este Congreso Latinoamericano sobre Family Office, que de alguna manera invita a los ponentes o los expositores más relevantes del continente latinoamericano, y están invitados las empresas familiares, están invitados los miembros de familias empresarias, los asesores, los abogados, todos los profesionales que hacen vida
en el tema de la empresa familiar, con unos temas de vanguardia muy actualizados, temas de fiscalidad internacional, de patrimonio, de qué sucede, por ejemplo, cuando una empresa, una casa matriz en un determinado país, una familia mexicana, venezolana, colombiana, pero que tiene sus empresas en su país de origen, pero tienen inversiones en Estados Unidos, invierten en temas inmobiliarios, tienen otras inversiones europeas, cuentas afuera, tienen lo que llaman un patrimonio globalizado, internacional, un patrimonio en distintas jurisdicciones, y fallece ese fundador. ¿Dónde se paga el impuesto? ¿Cómo se paga el impuesto? ¿Cómo se da ese proceso de sucesión de la empresa familiar? ¿Cómo se preserva el patrimonio? Ese entre muchos temas de interés que tienen que ver con la continuidad de la empresa familiar, don César. A ver, cuando hablamos de empresa familiar, a efectos de este congreso, ¿de qué tamaño de empresa familiar estamos hablando? Porque más de uno dirá, bueno, este taxi lo manejamos mi hijo y yo y somos una familia, por lo tanto, una empresa familiar. Esto por poner el caso más pequeño, más extremo. Pero en líneas generales, en promedio, ¿de qué estamos hablando, Sergio? Mira, don César, no existe un tamaño que se pueda decir para que califique o que diga que una empresa es familiar o no. Lo característico, sea pequeña, sea esa persona del taxi o sea una gran empresa, es que el objetivo de la familia sea darle continuidad, que la empresa trascienda, que la empresa se pretenda convertir en el trabajo de otra generación. Porque una cosa es un negocio familiar, que de pronto un grupo de miembros de familia construyen una obra, venden la propiedad, rentabilizan un poco el dinero y ya de alguna manera para la operación. Eso es un negocio de familia. Cuando se habla de empresa familiar, lo característico es la perpetuidad, que se quiera continuar, no importa el tamaño que sea. Y además que en la experiencia práctica, don César, me he dado cuenta que los problemas familiares están tanto en los grandes patrimonios, en las grandes empresas, como en los pequeños. De manera que yo pienso que este evento es útil y va a ser de gran ayuda para cualquiera que sea el tamaño de la empresa. El evento se bautiza Segundo Congreso Latinoamericano sobre la gestión integral de Family Office, de manera tal de que ese concepto de Family Office pasa a ser fundamental. ¿Qué es Family Office? Bueno, eso en efecto, has dado en el clavo, don César, porque lo que es el Family Office, yo quiero como de alguna manera que se aclare lo que es el concepto. Muchas veces se entiende la oficina de la familia o el Family Office como un centro de inversiones. Son los que de alguna manera hacen las operaciones financieras, invierten y trata siempre del tema económico. Sin embargo, no. Cuando se habla de la gestión integral del Family Office, se ve el contexto en 360 grados, que son todos los profesionales que tienen que ver con la asesoría de la empresa familiar. Es decir, el contador, el abogado, el fiscalista, el administrador, por supuesto, el responsable de las inversiones, el psicólogo, el de la agencia de viaje. Es decir, es como una conserjería profesional que trabaja en función de la familia para que, obviamente, como dije, se logren los objetivos de continuidad. Algo importante, y es que este va a ser un evento presencial. Digo importante porque buena parte de los eventos que se dan hoy por hoy, sobre todo después de la pandemia, terminan siendo virtuales, lo cual tiene sus ventajas, pero nada supera el encuentro presencial. ¿Qué están esperando ustedes de este encuentro presencial como tal, Sergio? Mira, don César, que haya esa interacción, es decir, que la familia empresaria y los miembros de esta familia encuentren con los ponentes, con los asesores, ese diálogo, esa conexión, y que sea un evento activo, que sea muy práctico, que no sea simplemente tomar unos apuntes, escuchar unas conferencias y marcharse, sino que hay, por la característica de los expositores, vienen de Latinoamérica, de Argentina, vienen de España, de México, de Honduras, yo de Venezuela. Es decir, hay un grupo tan completo de expositores en esta área y que definitivamente va a ser de una utilidad enorme para las empresas, los miembros de empresas familiares que asistan, porque repito, va a haber mucha interacción, va a ser casi que un diálogo, casos prácticos e interactivos 100%.
Muy bien. Sergio, por favor, invita a nuestros oyentes entonces. Será un placer, don César. Mira, es en el Hotel Colony en Coral Gables el día 30 de noviembre, es decir, este próximo jueves, y 1 de diciembre. Digamos en la página www.congresoylaefusa.com, pues quiero tener una cortesía con ustedes, a todos los que siguen su programa, que los inscriban ahorita en el transcurso de esta entrevista, con con la palabra sponsor, quedan cordialmente invitados. ¿Okay? Y más adelante, las personas que se quieran inscribir, ahí están los datos de inscripción y yo estoy seguro que el evento será un éxito. Ya lo saben, con poner la palabra sponsor están invitados para este congreso. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel, siempre un placer. Sergio Parra Zaval es el presidente de ILAEF, Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares, capítulo Estados Unidos. 10:35 minutos. 10:37 de la mañana. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que busca visibilizar y erradicar una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y graves en el mundo. ¿Cuál es la situación de la violencia contra la mujer en Venezuela? Si alguien maneja este tema, sus estadísticas, sus implicaciones, sus alcances, es la doctora Magali Huggins. Ella es psicólogo social, es criminólogo, además, y es miembro del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres. Magali, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Un abrazo para ti, para tu equipo y Floralicia. Gracias, Magali. ¿Cuál es la situación de esa violencia en nuestro país? Ajá. ¿Aló? Te estoy oyendo, Magali. Ahora sí escucho. Así. Te preguntaba, ¿cuál es la situación de esa violencia en nuestro país? Bueno, mira, en un país como el nuestro, en donde la violencia es la forma de relación dominante, sobre todo en las estructuras de poder, evidentemente se ha reforzado mucho las estructuras de poder privados y siguen aumentando y siguen siendo patéticos los actos de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas en este país. Los feminicidios, César, están arrasando, y solamente, por darte un ejemplo, los feminicidios, o sea, el límite posible. Pero como la violencia es el discurso cotidiano, como el quítate tú para ponerme yo, como decíamos antes, es la forma permanente de vinculación, pues aquí estamos sufriendo las consecuencias. Las que en su casa son violentadas, bueno, cada día mueren más. Y las que en la calle podemos ser violentadas, estamos encerradas en la casa. Realmente el deterioro, la violencia ha llegado a todas partes, César. Yo ahorita estoy trabajando sobre el tema de la violencia política contra las mujeres dentro de los partidos. O sea, no hay campo que te excluya para esta situación. Hablando de la violencia política, ¿me estás escuchando, Magali? Sí, te escucho. Se corrió mucho el pasado jueves, y de hecho yo publiqué también en mi página un artículo de Luke Taylor, publicado el 29 de agosto, sobre el caso de Emir Lendris Benítez, una joven mujer venezolana de 42 años. La detienen, es preso político del régimen. Cuando la detienen está embarazada y por las torturas pierde la criatura y todavía está allí encerrada en el SEBIN, torturada. ¿Qué nos puedes decir de ella? ¿Y en qué medida ese caso de ella pues refleja el tratamiento del régimen a la mujer venezolana? Estos casos son muy difíciles de entender, porque
porque son los casos de persecución política por las farsas que inventa el gobierno. El famoso intento de golpe de Estado para asesinar a Maduro con el dron en el centro de Caracas. Eso lo creen ellos. Y las víctimas son las personas que han sido detenidas. Y en este caso concreto, Milendri ha sido quizás la víctima propiciatoria más dolorosa, por la forma como ha sido torturada, por las consecuencias que ha tenido. Y entonces ahora van a acabar con ella. Realmente ellos a los presos políticos los tienen como un recurso para negociaciones nacionales o internacionales. Pero en el caso de las mujeres, ellos no pueden perder la perspectiva que siempre han tenido como machos criollos. Lo de Milendri y lo de casi todas las 23 mujeres que son presas políticas es dramático. Pero te voy a agregar algo más. Es público y notorio su caso porque es una presa política. Pero las presas comunes, las que están en los calabozos, que también son mujeres, que pueden haber cometido un error, que pueden haber cometido un delito, pero que para eso debe estar la justicia, para que eso se resuelva y estas mujeres puedan volver a su vida normal, sin reincidir, esas mujeres se están pudriendo en los calabozos y en las cárceles. Esas mujeres están siendo embarazadas por los guardias o por los pranes. Esas mujeres les producen abortos en esas cárceles y luego no las quieren llevar a los centros de salud para que les hagan la conclusión del aborto. César, es que ser mujeres en Venezuela es un cero a la izquierda, no vale nada con este régimen. Cada vez es peor. Dios. Yo que trabajo con una ventana de la libertad, con los calabozos, tanto para mujeres como para hombres, te puedo decir que esas son las cárceles del siglo XXI, que son peores que las del siglo XX, porque al menos las del siglo XX eran grandes. Estos son unos calabozos en donde si caben 3 o 4 personas con dignidad, es suficiente. Y hay hasta 30 o 50. Entonces, ¿qué puede ser una mujer y un hombre? Claro está. Pero ¿cómo vive una mujer en esas condiciones? Sin alimentación, si no se la lleva la familia, sin toallas sanitarias, querido, porque el gobierno no se ocupa de atender las necesidades básicas de nadie, ni en las cárceles, ni en los calabozos. Entonces, las mujeres, tanto a nivel político como a nivel común, son las que pagan la peor parte. Acuérdate que eso es un problema de machismo patriarcal. Las mujeres debemos ser niñas buenas que vamos al cielo. Y entonces, la niña que se porta mal, ya sabes lo que le va a pasar. Pero ellos no le garantizan las condiciones de vida para que se porten bien. Esto es un caos, César. Es una cosa que se integra y gira de una manera realmente asquerosa. Qué pena, qué fuerte lo que nos has dicho. Magali, te agradezco inmensamente pues que hayas participado en el programa de hoy y sobre todo que hayas participado con la vehemencia y la honestidad que te caracterizan. Gracias a ti, César. Siempre un honor y un placer acompañarte y acompañarlos a todos. Saludos a todos por allá. La doctora Magali Huggins, psicóloga social, criminóloga, miembro del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, nos habló desde Caracas, 10:45. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:47. Prepárate para manejar la tendencia en Southdale Kia. Experimenta el futuro con nuestros espectaculares autos eléctricos, el EV6 y el EV9. Y ahora, noticias emocionantes.
Por tiempo limitado, hasta el 30 de noviembre, cuando compres 3 llantas, recibirás la cuarta por solo $1. No te lo pierdas. Southgate Kia es tu puerta de entrada al futuro. Ven y únete a manejar la tendencia juntos. Visita Southgate Kia hoy en 17120 South Dixie Highway, Miami, Florida 33157. Te esperamos. Y bien, de Linda con Daniel Santos vamos ahora a esto. ¿Qué pasó? La combinación es peculiar, ¿verdad? Porque el ritmo es celta, ¿no? Pero ese es el burrito sabanero, que no está precisamente en la sabana llanera. ¿De quién es esto? Lo que estamos escuchando es esa idea, se lo oímos por primera vez a Gaélica, que en una de aquellas parrandas en la radio en Caracas nos sorprendió. Pero cuando Gaélica arranca, recuerden ustedes que tenía una violinista maravillosa, Daniela Padrón, quien está en la línea telefónica. Querida Daniela, muy buenos días. Queridísimo César Miguel, buenos días para ti también. ¿Qué es lo que tenemos al fondo, Daniela? Bueno, eso es una fusión que hicimos en el disco Luz, una Navidad Celta en Venezuela, que arranca con Joy to the World y termina en el burrito sabanero mezclado con una suerte de folk y una cosa que una parece que estuviera como en una taberna celta con el burrito. Bueno, es que el burrito sabanero llegó a todas partes por lo visto, ¿no? Efectivamente, ahí se siente como si estuviera en Irlanda. Así es, así es. Creo que te comenté que en una Navidad que pasamos en Madrid, a donde entraba sonaba el burrito sabanero, ¿no? Y lo asumían como propio. Nos preparamos para la Navidad celta, Daniela. Cuéntanos. Bueno, súper contentos, César Miguel, de celebrar la llegada de la Navidad con este espectáculo que para los caraqueños llegó a ser una de las tradiciones de rigor de todos los diciembres en el antiguo BOD, y que ahora me llena de mucho orgullo traer al Monasterio Español, en donde hemos tenido el honor de tenerte por ahí con Flor Alicia. Y bueno, entonces este sitio tan especial, esta arquitectura increíble en Miami del antiguo Monasterio Español, se va a llenar de la magia de la fusión de música celta con música navideña de Gaélica, esta banda venezolana que ahora está acá viviendo en Miami y de la cual vamos a disfrutar de una cantidad de música y de carols del mundo entero llevados a esta fusión celta el próximo 14 de diciembre a las 7:30 p.m. en el antiguo Monasterio Español. Estamos muy felices de recibirlos a todos, y Eventbrite, por supuesto, es la manera de conseguir sus tickets. El Monasterio Español es una cosa bellísima, un edificio bellísimo, que fue traído piedra por piedra desde España. Y el ambiente que se crea allí es absolutamente mágico. Además, César, hay que recordar que estamos muy cerca de la luna llena. No sé si coincide para ese día, pero debe ser hermosísimo porque hemos estado allí y el ambiente, como tú describes, la música, el grupo de gente que va, es una delicia. Y allí reina y se impone nuestra querida Daniela Padrón con su violín y todas las maravillas que inventa. Daniela, invita entonces, por favor, a nuestros oyentes. Bueno, será un placer recibirlos en el monasterio, el cual se ha convertido en una segunda casa para mí, para mi música, y es algo que me enorgullece muchísimo. Estamos haciendo una serie llamada Music at the Monastery. Todos los meses, empezamos en febrero de este año, paramos obviamente por el tema del verano, que es súper caluroso acá, pero bueno, ya en septiembre retomamos de nuevo y seguiremos, si Dios quiere, hasta el verano del año que viene.
Tenemos una programación súper hermosa. Los próximos 3 conciertos, para que los tengan ahí en sus agendas, pues tenemos el 14 de diciembre a Gaélica con la Navidad Celta. El 4 de enero el maestro Néstor Torres, ganador del Latin Grammy, flautista boricua increíble. Y vamos a tener también a una muy amiga tuya, Karen Martelo, con nosotros el 15 de febrero, que bueno, lamentablemente teníamos el concierto la semana pasada, pero con todo este tema de la lluvia loca que hubo acá en Miami tuvimos que cancelar. Pero bueno, ya está de nuevo en agenda y nos veremos entonces, si Dios quiere, el 15 de febrero con Karen Martel. Igual toda esta información lo más fácil es conseguirla a través de danielapadrón.com o Music at the Monastery en Instagram, también nos pueden seguir por ahí. Y pues nada, será un placerzote. Ya tengo un email que dice que César Miguel y Floralice están confirmados para el 14, así que los esperamos con ustedes también. Confirmadísimos, no lo dudes. Gracias, Daniela. Un beso enorme para todos ustedes. Gracias de nuevo por el espacio, César Miguel. La gran Daniela Padrón, una violinista virtuosa y de mucho talento. 10:56 de la mañana. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.